Soy Pura Vázquez, llevo 35 años en la asociación. La fundadora de esta asociación fue Joaquina Baldín, que ya en aquella época pues un grupo de mujeres tenían una inquietud pues, de que la mujer se integrara en la vida sociocultural, porque en aquel momento las mujeres no trabajaban, no estaban en el mercado laboral. Entonces era una mujer que estaba más sometida a la familia, al hogar, a la crianza de los hijos, a la educación de los hijos, cuidar a los mayores. Entonces esas mujeres pues, no tenían opción ni a ir de viaje, ni a salir, tener una reunión ni nada. Entonces un grupo de mujeres pues, tuvieron esa inquietud y formaron esta asociación. Ese fue el motivo principal. A partir del año 84 ya la mujer se integró en... Había mucho consumo y ese consumo pues estaba un poco desbloqueado. ¿Y qué hicieron? Esta asociación se unió al consumo. Entonces fue cuando se puso la oficina de consumo, que ahora nos llamamos Asociación de Amas de Casa y Consumidores, LUCUS. Soy María Eugenia Hurtado y he estado 13 años de presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumo. Todo ese tiempo pues, he tenido muchísimas vivencias muy agradables, muy sociables y lo hemos pasado muy bien, pero hemos trabajado muchísimo también. Se ha hecho mucho porque ha habido muchos cursos, claro, estaban subvencionado todo, y venían hasta de los pueblos, se les pagaba el viaje de venida y el de vuelta. Y venían de otras asociaciones porque además de ser presidenta de Amas de Casa de Lugo éramos también provinciales. Hemos trabajado en todos los estamentos y sobre todo también hemos conseguido que el ama de casa tuviera una jubilación. No simplemente por ser amas de casa, sino simplemente porque queríamos que el ama de casa el día de mañana tuviera otra paga, no dependiendo solamente de la del marido. Pues la mujer, por ejemplo, se integró muchísimo al trabajo laboral. Aquí se hicieron muchísimos cursos y gente que venía a manualidades, todas las clases que se están dando de manualidades por Lugo salieron de aquí de la asociación. Trabajamos muchísimo, con muchas conferencias, muchas charlas. Nosotros pertenecemos al Consello Gallego de Consumidores. Esta asociación también está integrada en una federación de la provincia, al Consello de Consumidores de Lugo, que vamos a las reuniones a la Diputación. Luego pertenecemos a la Mesa de Precios de Santiago y luego una federación, Avantar, que esa se formó hará pues 15 años y esa federación están integradas todas las de la provincia. Soy Manuela Trevín Fariñas, la actual presidenta, solamente llevo 2 años. Yo entré como vicepresidenta, la presidenta era Pili Becerra, que falleció hace 3 años, entonces al ser yo vicepresidenta pasé a presidenta. Todas somos igual, o sea, las socias, las directivas, todos somos unas.
que es como que debe ser. Desde la directiva organizamos los viajes, organizamos las clases. Me llamo Loli Vieiro, o sea, María Dolores Vieiro, me conoce todo el mundo aquí en la asociación como Loli Vieiro, y llevo 3 años en esta asociación en donde encontré no solo personas y un distraerme de verdad todas las semanas, sino verdaderas amigas, una familia en donde aquí, como decía mi compañera antes, no precisamos de la seguridad social. Yo creo que nos debería pagar, aquí a las que están, a la junta directiva les debería pagar por la labor que hace con nosotras. Todas estamos, no venimos a contarnos nuestras penas, porque todas tenemos las mismas, sino traemos siempre la alegría, y cuando vienes un poco, bueno, que no tienes el estado de ánimo vaya por muy bien, llegas aquí y con todas las compañeras llegas a casa nueva, llegas a casa nueva. Esto es una verdadera familia. Soy María Alonso Fernández, llevo desde el año 90 en la asociación. Para mí puedo decir que es mi segunda casa. Fue cuando vivía mi marido, ya lo era, y desde el momento que quedé viuda, que quedé bastante joven, pues me ayudaron mis compañeras. Bueno, que es que saliste adelante gracias a ellas. Soy Meli Sánchez, llevo aquí casi 50 años, soy la más vieja de todas, tengo 87 años, pasé con muchas presidentas, 4 por lo menos. Antes fui alumna y después seguí como profesora. Yo lo que más les enseño son bailicas, encrustes y esto, macramé. Hago de todo un poquito. Sigo en la asociación, esto no lo dejo. Soy Elena Calderón, llevo 3 años aquí. Vengo 2 días a la semana, unos días hago calceta, otros días hago ganchillo. En manualidades también he hecho muchas cosas y después las ponemos en la exposición. Las compañeras me apoyaron mucho, me animaron, me llevaron de excursión, me llevaron de vacaciones y tengo mucho que agradecerles a todas ellas. Y aparte de hacer las labores, tenemos nuestras meriendas, nuestros viajes, nuestras cosas. ¿Qué más te puedo decir? Que es una pasada, que animaría a todo el mundo.